Hola, ¿qué tal? Les saluda su profesora María Fulgencia y esta es la clase para los estudiantes de octavo grado, la clase de matemáticas para los estudiantes de octavo grado del Instituto Gubernamental Técnico José de la Rosa Rodríguez de Guaymaca Francisco Morazán. Y en esta sesión van a aprender a calcular la suma de la medida de los ángulos de un polígono, ya sea ángulos internos o ángulos externos. Ahora bien, los ángulos internos los encontramos 180 n menos 2. Así vamos a encontrar la suma de los ángulos internos, donde n va a ser el número de lados que tiene el polígono, menos 2 siempre va y ese resultado lo vamos a multiplicar por 180. Recuerden que si un polígono tiene 5 lados se llama pentágono, si tiene 6 hexágonos, si tiene 7 heptágonos, si tiene 8 octágonos y así según el número de lados es su nombre. Miremos este ejemplo. Encuentra la medida del ángulo X. Si ustedes se fijan aquí, el ángulo que nos está pidiendo es un ángulo interno de un pentágono. Primero vamos a encontrar la suma de los ángulos de un pentágono, de los ángulos internos. Va a ser 180 n menos 2. ¿Quién es n? 5. Menos 2, 3. Por 180, 540. Quiere decir que la suma de los ángulos internos de este pentágono es 540. Como ya tenemos 4, sumamos estos 4 y a 540 le restamos la suma de 100, 80, 120 y 110. ¿Cuánto da esa suma? Esa suma da a 410. 540 menos 410, 130. Quiere decir que este ángulo interno mide 130 y al sumar los 5 da los 540 que habíamos encontrado con la fórmula. Ahora, la suma de las medidas de los ángulos externos de un polígono es 360. Encuentre la medida del ángulo X. Los ángulos externos son los que están en la parte de afuera, seguidos de la recta de la prolongación de una de las rectas. Aquí tenemos que nos pide cuánto mide este ángulo externo. Ya sabemos cuánto miden los otros tres, 60, 90. Aquí por el símbolo significa que es un ángulo recto. Los ángulos rectos miden 90, entonces 60 más 90 más 100. A 360, que es la suma de los 4, le vamos a restar lo que tenemos y esa va a ser la suma del que falta. ¿Cuánto da la suma de 60 más 90 más 100? Nos da a 250. Entonces, a 360, que es la suma de los ángulos externos menos los 250 y da 110. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo externo mide 110. 110 más 60 más 90 más 100 son los 360 que va a medir la suma de los ángulos externos. El ángulo que falta mide 110.